Alguien me estaba saboteando en el trabajo. Mi nombre es Nicolás. Tengo 28 años, soy Community Manager en una empresa de marketing digital en Osorno, Chile. Vivo solo en un departamento chico, pago arriendo, y aunque a veces me quejo del trabajo, la verdad es que no me iba mal. Llevaba casi 3 años en la empresa, había logrado armarme un lugar, y me gustaba pensar que los jefes confiaban en mí. Hasta que llegó ella. Valentina. La presentaron un lunes en la mañana, en una de esas reuniones con café frío y ojos con ojeras. Nueva integrante del equipo de contenido, dijo la jefa. Tiene experiencia en redes. Va a trabajar codo a codo con Nicolás. Me obligué a sonreír. No porque me molestara tener a alguien nuevo, sino porque me tomó por sorpresa. No habían comentado nada de contratar personal nuevo para el equipo, y aunque no soy paranoico, algo en su llegada me hizo ruido. Valentina tenía esa energía de alguien que quiere caer bien. Demasiado bien. Trajo queques caseros el segundo día, se ofrecía a ayudar en todo, y a la semana ya hablaba como si llevara meses en la empresa. Era buena en su trabajo. Tenía buena ortografía, escribía rápido, y conocía las métricas de memoria. Pero había algo que no me daba confianza. Como si su forma de actuar estuviera ensayada. Los primeros problemas empezaron semanas después. Un cliente importante se quejó porque el copy de una publicación tenía un error garrafal. Hablaba en plural de un producto que era individual. Una tontera, pero era un cliente exigente. La jefa me llamó a su oficina, seria. Nicolás, ¿qué pasó con esto? Sabía que no lo había escrito yo. Pero estaba firmado a mi nombre. Ese post lo programó Valentina, contesté sin ánimo de culparla. ¿Y tú no lo revisaste? No, no estaba en mi lista. Lo tomó ella. Revisa Drive, ahí están las asignaciones. La jefa no dijo mucho más. Asintió, dijo que lo vería, y me pidió más cuidado. Pensé que quedaría ahí. Pero no. La semana siguiente, otro error. Un video con música no autorizada en TikTok. Lo bajaron por derechos. También con mi firma. Y otra vez, había sido ella. Empecé a pensar que tal vez era descuido. Que estaba apurada. Que era nueva. Pero algo en mi estómago me decía otra cosa. Una sensación incómoda que no podía sacarme. Como si alguien estuviera moviendo piezas con demasiada precisión. Y todas, en mi contra. Las cosas en la empresa comenzaron a sentirse distintas. Nada muy evidente, nada que uno pudiera señalar con el dedo. Pero el ambiente se había enfriado. Las miradas eran más breves. Las bromas, más escasas. Sentía que hablaban menos conmigo y más entre ellos, sobre todo cuando salía de la sala común o volvía del baño. Yo seguía haciendo mi trabajo en tiempo y forma. Sin embargo, cada cierto tiempo, algún error aparecía, y todos, mágicamente, estaban firmados con mi nombre. Una mañana, recibí un correo directo de la jefa con copia a recursos humanos. Nicolás, hemos notado una serie de inconsistencias en las publicaciones de los últimos días. Entendemos que el trabajo en equipo a veces genera confusión, pero necesitamos que asumas la responsabilidad por el contenido que se publica con tu usuario. Si necesitas apoyo o sientes que la carga es mucha, por favor comunícalo con anticipación. Me quedé sin palabras. Lo leí varias veces. No podía creerlo. Lo que antes eran conversaciones informales ahora pasaban a quedar por escrito. Formal y directo. Como una advertencia. Revisé todo. Carpeta por carpeta. Agendas compartidas. Correos. Y me di cuenta de algo. En las últimas 3 publicaciones con errores, yo no había estado ni en la oficina ni conectado. Una fue mientras estaba almorzando con un cliente. Otra, en una reunión con la jefa y otros 2 colegas. La tercera, un viernes que me dieron la tarde libre. Entonces, ¿quién estaba subiendo contenido desde mi cuenta? Me metí al gestor de redes, revisé los historiales de publicaciones.
En efecto, el historial mostraba que el contenido se había subido desde mi usuario, sin embargo, yo no estaba a cargo de esas publicaciones. Entonces tomé una decisión. Entrar al sistema y cambiar mi clave sin avisarle a nadie. No pasó mucho antes de que pasara algo que confirmó mis sospechas. Una publicación fue subida firmada con mi nombre. El contenido estaba mal escrito, mal diseñado y con un error gravísimo en la imagen. El logo de otra empresa a la cual también le hacíamos sus campañas y que, casualmente, era la empresa rival del cliente de esta campaña. Un escándalo. Entré de nuevo al historial. La publicación aparecía firmada a mi nombre, pero el registro en sistema mostraba que el contenido se había subido desde el usuario general. Quien lo había hecho no se percató de que yo había cambiado la contraseña de mi usuario y que la sesión se había cerrado. Había muy pocas personas con acceso al usuario general de la empresa, entre ellas, mi principal sospechosa, Valentina. No dije nada. Traté de mantener la calma. Ese día, la jefa hizo una reunión de emergencia. Quería saber qué había pasado con la publicación. El cliente estaba furioso. Nicolás, ¿esto lo subiste tú? Me preguntó, con tono cortante. Yo la miré a los ojos. No. Se hizo un silencio incómodo. Pero aparece firmado por ti, intervino Valentina, como si solo quisiera aportar. Sí. Sin embargo, yo no lo subí, dije con firmeza. De hecho, cambié la contraseña de mi usuario. Pueden revisar mis registros desde que realicé el cambio para corroborar que yo no subí ese contenido. La jefa frunció el ceño. ¿Por qué cambiaste tu contraseña? Porque esta situación lleva semanas pasando. Y tenía sospechas. No quería decir nada hasta tener certeza, pero ahora la tengo. Alguien estuvo subiendo contenido desde mi usuario para sabotearme, sin embargo, no se dio cuenta que con el cambio de contraseña la sesión se había cerrado y el contenido se terminó publicando desde la cuenta general. Valentina se veía nerviosa, como si no pudiera creer lo que escuchaba. ¿Me estás acusando a mí? Preguntó, levantando las cejas. No estoy acusando a nadie. Estoy diciendo que esto está pasando. Y que ya no puede seguir. La jefa se quedó callada unos segundos. Luego nos pidió que saliéramos, necesitaba revisar los registros con el equipo técnico. Al día siguiente, me llamó a su oficina. Cerró la puerta. Me pidió que me sentara. Nicolás, tengo que preguntarte algo. ¿Tú tienes algún problema personal con Valentina? No, respondí. Pero ella claramente tiene uno conmigo. Me miró con cuidado. Como si tratara de adivinar si estaba exagerando o diciendo la verdad. El equipo de soporte revisó los logs. La publicación se subió desde el computador del escritorio 4. El escritorio 4 era el de Valentina. La jefa suspiró. Voy a hablar con ella. Pero necesito que tú mantengas la calma. Este tipo de cosas son muy delicadas. Si se confirma, Recursos Humanos tomará medidas. Asentí en silencio. Pero no me sentí mejor. Porque algo me decía que Valentina no se iba a quedar tranquila. Y ese mismo día, me di cuenta de que tenía razón. Cuando abrí mi mochila para sacar el almuerzo, encontré algo que no era mío. Una pequeña botella de pisco medio vacía. Me quedé mirando la botella aún sin poder creer lo que estaba pasando. No sabía qué hacer. Nadie me había visto sacarla. Estaba solo en la pequeña cocina del segundo piso. Me dieron ganas de lanzarla a la basura, pero no lo hice. Eso no resolvería el problema. La metí de nuevo en la mochila y regresé a mi puesto. Toda la tarde no pude concentrarme. Cada vez que escuchaba pasos detrás de mí me ponía tenso. ¿Qué seguía ahora? ¿Una acusación de que estaba bebiendo en horario laboral? A las 6, cuando ya la mayoría del equipo se había ido, me acerqué al escritorio de seguridad. Les pedí amablemente si podían revisar las cámaras del comedor, justo donde yo había dejado mi mochila esa mañana. Les dije que alguien había tocado mis cosas y estaba muy preocupado. Me miraron raro, pero accedieron.
Me dijeron que tendría que esperar hasta el día siguiente pues solo el jefe de turno nocturno podía acceder a los archivos de respaldo. Esa noche me costó dormir. Pensaba en todo lo que había hecho bien desde que entré a la empresa. En los proyectos que lideré. En los clientes que traje. Y ahora, de la nada, parecía que tenía que estar defendiéndome todos los días. Al día siguiente, llegué más temprano que nunca. Quería hablar con la jefa antes de que Valentina tratara de ponerla en mi contra. Pero ella no estaba. Está en reunión externa, me dijo la recepcionista. Vuelve al mediodía. Volví a mi puesto. Valentina llegó pasadas las 10. Me saludó como si nada. Como si no estuviera tratando de destruirme. Me hervía la sangre, pero me quedé callado. A las 11:30, el jefe de seguridad me envió un correo. Ya están disponibles las grabaciones. Bajé al sótano donde tenían la oficina de monitores y me mostraron el video. Ahí estaba. Justo a las 8:37 de la mañana, Valentina entraba a la cocina, miraba a ambos lados y se acercaba a mi mochila. Metía la botella de pisco y luego se iba como si nada. Le expliqué brevemente la situación al jefe de seguridad y accedió a dejarme una copia del video. Y con eso en la mano, fui directamente a la oficina de la jefa. Todavía no había vuelto. Así que volví a mi lugar. Y esperé. De repente, a las 2 de la tarde, me llegó una notificación al correo interno. Citación urgente de recursos humanos. Motivo, conducta inapropiada en horario laboral. Presentarse de inmediato. No podía creerlo. Caminé por el pasillo hacia recursos humanos con el estómago apretado. Sentía que cada paso hacía eco. Todos parecían estar en sus cosas, como si nada pasara, como si no estuviera caminando hacia una especie de ejecución. Toqué la puerta. Me dijeron que pasara. Dentro estaba Camila, la encargada de recursos humanos, con su voz siempre suave y mirada firme. A su lado, mi jefa. Y sentada al fondo, con cara de víctima, Valentina. Nicolás, dijo Camila, toma asiento, por favor. Me senté. El corazón se me aceleraba. Nos llegó un reporte anónimo, continuó. Se encontró una botella de alcohol dentro de tu mochila. Y hay testigos que aseguran haberte visto con aliento etílico esta semana. ¿Testigos? Pregunté, sin poder evitar la risa irónica. ¿Y la botella? ¿Dónde está? Valentina no dijo nada, pero evitaba mi mirada. Mi jefa me observaba en silencio, seria, como si aún no supiera de qué lado ponerse. No está la botella ahora, dijo Camila. Pero recibimos una foto. Y volteó su pantalla hacia mí. Era mi mochila abierta sobre la mesa del comedor. Y adentro, claramente visible, la botella. No podía creerlo. ¿Esa foto quién la tomó? Pregunté. Es anónima, respondió Camila. No puedo defenderme con pruebas falsas, dije, cada vez más firme. Esa botella no era mía. Y lo puedo demostrar. Mi jefa levantó una ceja. ¿Cómo? Saqué mi celular y le entregué a Camila el archivo con el video de seguridad. Ese es el registro de las cámaras de seguridad del comedor. Muestra a Valentina metiendo la botella en mi mochila. Valentina se puso pálida. Eso no prueba nada, dijo, con voz temblorosa. ¿Cómo sé que ese video no está editado? Está filmado por el sistema de seguridad de la empresa, respondí. Pueden pedir una copia directamente al jefe de monitoreo. Camila lo tomó con seriedad. Guardó el video en su computadora y levantó la vista hacia Valentina. ¿Quieres decir algo más? Ella abrió la boca, pero no salió nada. Mi jefa se levantó de la silla. Creo que con esto es suficiente por hoy. Vamos a revisar todo y tomar una decisión. Nicolás, puedes volver a tu puesto. Valentina, por favor, quédate un momento. Salí sin mirar atrás. No sé qué pasó en esa sala cuando me fui, pero al otro día, ya no estaba la chaqueta de Valentina, ni su taza, ni su computador. A mediodía nos llegó un correo general.
A partir de hoy, Valentina Pinto deja de pertenecer al equipo de la agencia. La noticia corrió como pólvora. Algunos compañeros vinieron a preguntarme si yo sabía algo. Pero preferí guardar silencio. Me senté frente a mi pantalla. Respiré profundo. Pero no me sentía tranquilo. Porque aunque la habían despedido, todavía no entendía por qué alguien haría algo así. Y lo peor de todo es que, en el fondo, sentía que esto no se había terminado. Los días siguientes fueron extrañamente silenciosos. Valentina ya no estaba. Nadie hablaba de ella directamente, pero su ausencia se sentía como un hueco mal cubierto. El equipo retomó su rutina, pero las miradas se cruzaban con cierta incomodidad cada vez que yo pasaba. Yo intentaba concentrarme, pero había algo que no me dejaba en paz. ¿Cuál era el objetivo de Valentina? ¿Por qué llegar a esos extremos? No había tenido tiempo de procesarlo porque el escándalo me había arrastrado como una ola. Pero ahora que las aguas se calmaban todo me parecía más confuso. Una tarde, mientras revisaba unos informes, llegó un correo desde una dirección desconocida. Asunto, ¿pensaste que esto había terminado? Mi corazón se detuvo por un segundo. Abrí el mensaje. No decía nada más, solo había un archivo adjunto, una foto. Era una fotografía de mi escritorio. Exactamente de ese día. Mi computador, mi taza de café, mi fondo de pantalla. Una foto tomada desde muy cerca, desde dentro de la oficina. No entendía. Miré hacia todos lados. El resto del equipo seguía trabajando como si nada. Revisé la dirección del remitente. No era una cuenta empresarial. Era un Gmail cualquiera, sin nombre. Una especie de correo fantasma. Sentí que la piel se me erizaba. ¿Alguien más me estaba vigilando? Volví a mirar la foto. Y entonces noté algo peculiar. Reflejada en la pantalla de mi computador, muy tenue, apenas visible, estaba la silueta de alguien tomando la foto con el celular. Y esa silueta no era la de Valentina. Era otra persona. Alguien con el pelo corto, que llevaba polera clara. Alguien que estaba muy cerca de mí. Alguien que seguía trabajando ahí. El nudo en el estómago se apretó más. Quería pensar que todo esto había terminado con la salida de Valentina. Sin embargo, esto confirmaba mis sospechas, ella no estaba actuando sola. Esa noche no pude dormir. La imagen se había quedado grabada en mi cabeza como una amenaza muda. La silueta en el reflejo. El correo sin nombre. La certeza de que todavía había alguien más involucrado. Alguien que seguía jugando sucio. Pensé en ignorarlo. En borrar el mensaje y fingir que no había pasado. Pero algo dentro de mí ya no me dejaba hacerme el tonto. No después de todo lo que había pasado. No después de que casi pierdo mi trabajo, reputación y estabilidad. No. Esta vez no iba a quedarme de brazos cruzados. A la mañana siguiente llegué a la oficina con una misión. Observar. Entré al área común con la mejor cara que pude fingir. Saludos cordiales. Sonrisa educada. Me senté frente a mi computador e hice como que trabajaba, pero mis ojos estaban atentos. Revisé a cada uno de mis compañeros. Sus gestos. Sus miradas. Sus movimientos. Y ahí lo vi. Víctor. Cabello corto, polera clara. El mismo estilo que se reflejaba en la pantalla de mi computador. Mi estómago se revolvió. Víctor era diseñador. Trabajaba en el equipo desde hace 3 años. Siempre había sido amable conmigo, aunque distante. Un tipo silencioso, eficiente, pero difícil de leer. Nunca imaginé que él estuviera involucrado. Esa tarde me quedé en la oficina fingiendo que tenía que terminar un reporte urgente. Cuando estuve seguro de que todos habían salido, me acerqué a su escritorio. Busqué rápido con la esperanza de encontrar alguna prueba. Fue entonces cuando vi su cuaderno de notas. Al hojearlo descubrí algo que me paralizó. Tenía escrita mi antigua contraseña de correo. La misma que usaba antes del escándalo con Valentina. Justo debajo, una lista detallada,
carpetas de mi bandeja de entrada, fechas específicas, nombres de archivos. Era como si alguien hubiera estado rastreando todos mis movimientos digitales. Eso explicaba cómo habían accedido a mis correos. Cómo sabían qué fechas manipular. Víctor no solo estaba involucrado, había estado organizando todo desde el principio. Él era la pieza que faltaba. Sentí que la sangre me hervía. Pero no hice nada impulsivo. Saqué fotografías de la evidencia, cerré el cuaderno, volví a mi asiento y esperé. Esta vez, yo iba a tener el control. Esa tarde no hablé con nadie. Volví a casa y me encerré en mi pieza. Abrí mi computador, busqué mi respaldo de correos, los documentos viejos y los informes que alguna vez guardé por si acaso. Necesitaba pruebas. Algo sólido que me permitiera unir las piezas. Y lo encontré. Había un correo de hace meses con una notificación interna del sistema. Una alerta de inicio de sesión desde un equipo que no era el mío, en una hora en que yo ni siquiera estaba en la oficina. En su momento lo ignoré, pensando que quizás se trataba de un error. Pero ahora lo veía claro. Alguien había entrado a mi cuenta desde otro computador. Tuve que pararme. Caminar. Respirar. Estaba todo ahí en el historial de registros. Los accesos, las fechas, las copias de seguridad. Víctor había estado hurgando en mis archivos semanas antes de que todo estallara con Valentina. Fue el mismo Víctor quien le facilitó a Valentina el acceso a mi cuenta desde adentro. ¿Pero por qué alguien haría algo así? La pregunta me pesaba. Pero una parte de mí ya conocía la respuesta. En esa oficina había envidia. Competencia. Gente que sonreía por fuera, pero medía cada movimiento del otro por dentro. Y Víctor tenía motivos. No lo sabía todo aún, pero algo me decía que esto no era personal. Era algo más grande. Algo que tenía que ver con la estructura de poder de nuestra empresa. Al día siguiente pedí una reunión con recursos humanos. No mencioné nombres, no hice acusaciones directas. Solo les comenté que había encontrado evidencia de accesos no autorizados a mi cuenta y que quería que se hiciera una revisión formal del historial de actividad en mi usuario. Me dijeron que abrirían un protocolo de auditoría. Y ahí, por primera vez en semanas, me sentí un poco más tranquilo. No porque la tormenta hubiera pasado, sino porque tenía la esperanza de por fin darle final a todo esto. Los días siguientes fueron los más largos desde que todo comenzó. Recursos Humanos se mantuvo en silencio. Dijeron que la auditoría tomaría algunos días, que necesitaban revisar respaldos y cruzar registros. Yo entendía que así funcionaban las cosas, sin embargo, la impaciencia me estaba quemando por dentro. Aún así, hice lo posible por mantener la calma. Trabajaba en silencio, llegaba a la hora y saludaba con la misma cortesía de siempre. Sin embargo, Víctor comenzó a tener una actitud extraña. Me miraba con sospecha, como esperando un ataque. Una tarde lo encontré en la cocina. Estábamos solos. ¿Todo bien?, me preguntó con neutralidad. Todo bien, respondí, igual de neutral. Me sostuvo la mirada por un momento, luego se sirvió su café y se fue sin decir nada más. 2 días después, me llamaron de Recursos Humanos para una reunión privada. Era en una sala pequeña en el segundo piso, la cual casi nunca se usaba para reuniones. Claudia me esperaba con el semblante serio y con una carpeta sobre la mesa. Gracias por venir, Nicolás. Ya tenemos resultados preliminares de la auditoría. Me senté en silencio. Confirmamos que hubo accesos irregulares a tu cuenta de correo en 2 ocasiones distintas. Una de ellas corresponde al equipo que usaba Valentina. La otra corresponde a un equipo que no pertenece al área de Community Management. Y en todos los casos se usó una contraseña antigua que ya no se encuentra en circulación. Asentí. Ya lo sabía, pero necesitaba escucharlo de ella. Además, continuó, encontramos que desde ese mismo equipo se realizaron descargas de archivos confidenciales y borrado de carpetas asociadas a tu perfil. Estamos evaluando los niveles de responsabilidad, pero esto es grave. ¿Saben quién fue?, pregunté. Claudia cerró la carpeta con suavidad.
No me respondió de inmediato. Tenemos una coincidencia clara con el equipo de trabajo de Víctor Gallardo. Estamos en proceso de citarlo para una entrevista formal. No dije nada. Solo me quedé ahí, mirando el borde de la mesa, asimilando la confirmación de algo que ya sabía. Claudia me miró con cierta compasión. Gracias por tu paciencia en todo esto. Entendemos que ha sido difícil. Asentí. ¿Qué va a pasar ahora? Lo citaremos mañana. Dependiendo de lo que diga, se tomarán las medidas correspondientes. Me levanté con una mezcla de vértigo y alivio. Sabía que esto no era el final, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que la verdad estaba ganando terreno. No dormí nada esa noche. Me la pasé dando vueltas en la cama imaginando todos los escenarios posibles. ¿Qué iba a decir Víctor? ¿Qué excusa se inventaría? ¿Negaría todo? ¿Intentaría culpar a alguien más? ¿Confesaría? Sin embargo, lo que más me angustiaba, no era eso. Era el silencio. Nadie sabía lo que estaba pasando. En apariencia, todo seguía igual. Seguíamos cumpliendo entregas, aguantando reuniones, conversando lo justo. Pero debajo había una grieta. Y esa mañana, todo empezó a desmoronarse. La oficina estaba tranquila. Los compañeros apenas se estaban instalando en sus puestos. No pasaron ni 10 minutos cuando Claudia entró por el pasillo. Llevaba la misma carpeta del día anterior. ¿Víctor ya llegó? Preguntó desde la entrada. Todos se voltearon a mirar. Todavía no, respondió uno de los diseñadores. Claudia asintió, sin dar más detalles. 5 minutos después, Víctor entró. Lo noté apenas cruzó la puerta, algo no estaba bien. Tenía el rostro pálido, como si supiera lo que le esperaba. Caminó derecho a su escritorio, pero no alcanzó a sentarse. Claudia lo interceptó. ¿Podemos hablar un momento? Víctor la miró. No preguntó nada. Solo asintió y la siguió. La puerta de la sala de reuniones se cerró detrás de ellos. El resto de nosotros hicimos como que trabajábamos, pero todos estábamos pendientes. Pasaron 15, 20, 30 minutos. El ambiente se sentía tenso. A los 40 minutos exactos, la puerta volvió a abrirse. Víctor salió solo. Caminó hasta su escritorio, tomó su mochila, desconectó su computador personal, ese que traía a veces porque decía que su equipo andaba lento, y se fue sin decir una palabra. No miró a nadie. No saludó. Solo se fue. Claudia salió detrás, unos minutos después. Se paró al centro del área común y dijo con firmeza. A partir de hoy, Víctor ya no forma parte del equipo. Se detectaron faltas graves a los protocolos de seguridad interna. Por esa razón se ha decidido su desvinculación inmediata. También hemos decidido realizar una auditoría general para verificar que el problema ha sido erradicado en su totalidad. Los mantendremos informados. Nadie dijo nada. Yo tampoco. Solo la escuchamos. Todos en silencio. Como si estuviéramos viendo caer solo la primera ficha de un efecto dominó. Durante los días siguientes, la oficina quedó impregnada de una tensión espesa. La auditoría mantenía a todos nerviosos. Nadie hablaba abiertamente del tema, pero todos sabían que no se trataba solo de faltas a los protocolos. Era algo más grave. Yo trataba de aparentar tranquilidad, pero por dentro estaba en modo alerta. Aún no sentía que el peligro hubiera pasado. Si habían decidido realizar una auditoría general significaba que Víctor no había actuado solo. Esa sospecha creció cuando Claudia me llamó a una reunión. Nicolás, necesito pedirte algo, dijo mientras cerraba la puerta con cuidado. ¿Tienes la evidencia de lo que encontraste en el escritorio de Víctor? Asentí, entregándole una memoria USB con la evidencia. Bien, continuó. Porque en la revisión de su computador personal no encontramos nada. El equipo fue formateado. No dejó ni una sola pista. Fruncí el ceño. ¿Y en su equipo asignado? Tampoco. Igual fue formateado.
Lo único que tenemos son las pruebas directas sacadas de nuestros servidores. Todo me pareció muy extraño. El cuaderno estaba lleno de anotaciones, rutas de carpetas y fechas. ¿Para qué todo eso si no almacenaba nada? ¿Quién más tenía acceso a lo que él descubría? Claudia suspiró, como si hubiera llegado a la misma conclusión. No creo que haya actuado solo. Pero no tengo pruebas. Y sin pruebas todo se complica. Guardé silencio un momento. Pensé en el correo que recibí semanas atrás. Pero en realidad, no decía nada relevante. Solo era una imagen borrosa y una amenaza. No sé cómo ayudarte, dije al final. Ya has ayudado bastante, gracias, respondió. Salí de esa reunión con el estómago apretado. Había hecho lo correcto. Había aguantado en silencio. Había reunido pruebas. Había actuado con cautela. Sin embargo, esa sensación de que algo más estaba pasando no se iba. Mis sospechas se confirmaron unos días después. Estaba tomando café en un sillón en la esquina de la cocina cuando escuché dos voces hablar en susurros detrás del biombo que separaba la cocina del pasillo. Esta situación de la auditoría cada vez me preocupa más. ¿Y si ahora empiezan a sospechar de nosotros? No lo van a hacer. Hemos sido muy cautelosos. Pero no puede haber más errores. Siguieron derecho por el pasillo sin entrar a la cocina. No se dieron cuenta que yo estaba escuchando. Había corrido con suerte. Esa noche no cené. Me quedé pensando. Escuchaba esas voces una y otra vez en mi cabeza. Sabía quiénes eran. No tenía dudas. Sofía y Felipe. Ella, del equipo de cuentas. Él, uno de los asistentes de dirección creativa. Llevaban años en la empresa. Siempre reservados, casi invisibles. Pero ahora, después de todo, resultaba obvio. Habían estado observando. Esperando. Al día siguiente, dejé una nota en el escritorio de Felipe. Sé que no fue solo Víctor. Necesito respuestas. Hablemos. No la firmé. No hacía falta. A la mañana siguiente, encontré una nota en mi teclado. 6:30, azotea. Subí a la hora acordada. Sofía y Felipe ya se encontraban ahí. Nunca fue contra ti, Nicolás, dijo Sofía sin rodeos. Entonces díganme cómo empezó todo, les dije. No entiendo nada. Sofía bajó la mirada y dijo. Hace un año, la jefa me prometió un ascenso. Me pidió que tomara más responsabilidades. Lo hice. Pero cuando llegó el momento, contrataron a otra persona. Sin aviso ni explicaciones. Entonces Felipe intervino diciendo. Llevo años haciendo la mayor parte del proceso creativo de las campañas. He liderado campañas de nivel nacional de la mano con la oficina central. Sin embargo, cuando una vacante para un puesto corporativo se abrió, la jefa no recomendó mi solicitud alegando que era indispensable para esta oficina. ¿Qué pensaban conseguir haciendo todo esto? Pregunté confundido. Queríamos ser los salvadores, dijo Sofía. Tu área no era la única que estaba presentando errores. Estábamos atacando desde todos los frentes. Una vez que todo estuviera de cabeza nosotros apareceríamos para resolver todos los problemas. De esa manera por fin obtendríamos el reconocimiento que se nos había negado. ¿Y cómo es que Víctor se unió a su plan? Pregunté. Víctor estaba desde el principio, confirmó Felipe. Había tenido varios roces con la jefa. Se sentía poco valorado, así que era perfecto para nuestro plan. Tenía acceso a información y unos cuantos rencores acumulados. Hasta ahí puedo entenderlo, dije, pero ¿qué hay de Valentina? Ella era nueva en la empresa. Valentina fue nuestro más grande error, dijo Sofía. Ella escuchó parte de lo que estábamos planeando para el área de Community Management mientras comprábamos el almuerzo en la cafetería de la esquina. Ella quiso aprovecharse de la situación para escalar más rápido y quedarse con tu puesto. Nosotros nunca estuvimos de acuerdo con su plan, dijo Felipe. Nosotros no queríamos poner el trabajo de nadie en riesgo. La idea era que las cosas empezaran a fallar, dijo Sofía.
Campañas que no salieran a tiempo, errores de diseño, cambios en documentos. Nada tan grave como para hacer saltar las alarmas. Pero Valentina, sin avisarnos, cruzó la línea. La botella en mi mochila, murmuré. Sí, admitió Felipe. Fue su forma de tratar de acelerar las cosas. Y a partir de ahí todo empezó a salirse de control. Víctor también se desbordó, añadió Sofía. Se obsesionó con eliminarte después de que despidieran a Valentina. El correo, la foto, la amenaza. Todo fue cosa suya. Pero no funcionó, dije. Sofía me sostuvo la mirada. No. Te mantuviste. Y lo que pasó con Víctor terminó por abrirnos los ojos. Esto empezó como un grito contra las injusticias de la jefa, pero terminó siendo una cacería sucia. Y tú no merecías eso. Hubo un breve silencio. Después vino la pregunta. ¿Vas a delatarnos?, preguntó Felipe con la voz temblorosa. Sinceramente aún no decido qué hacer, contesté mientras caminaba a la salida. No los delaté. No porque los perdonara, ni porque creyera que lo que hicieron era correcto. Simplemente ya no quería seguir alimentando ese fuego. Había estado demasiado tiempo atrapado. Solo quería tranquilidad. Tomé mis precauciones. Guardé respaldos en una carpeta cifrada. Dejé todo documentado, por si alguna vez las cosas se volvían a torcer. Pero no hice más. Un lunes, semanas después de todo, la jefa me pidió que pasara a su oficina. La vi distinta. Más tranquila, pero también más firme. Sobre el escritorio había una carpeta. Gracias por venir, Nicolás, dijo señalando la silla frente a ella. Necesito contarte algo. Me senté sin decir nada. Hemos estado revisando todos los procesos, archivos, correos internos, accesos, cámaras y demás. Fue más difícil de lo que pensaba. Pero tarde o temprano, los errores salen a la luz. Abrió la carpeta. Había impresiones. Capturas. Registros. Mensajes entre Felipe y Sofía. Comentarios aparentemente inofensivos, pero que al prestarles atención revelaban sus verdaderas intenciones. Sabotaje. Esto estaba sucediendo mucho antes que sospecháramos, dijo la jefa. Víctor y Valentina también estaban involucrados. No dije nada. No era sorpresa para mí. Pero escucharla a ella decirlo con esa certeza, fue como respirar después de haber pasado mucho tiempo bajo el agua. Ya hablé con Sofía y Felipe, continuó. Ambos han sido despedidos. Guardó la carpeta. Gracias por aguantar. Debió ser duro pasar por todo esto. Pero te mantuviste firme y siempre hiciste lo correcto. Sentí un nudo en la garganta. ¿Y ahora qué?, pregunté. Ahora nos toca reconstruir, respondió. Nos quedamos en silencio unos segundos. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el ciclo se había cerrado. El tiempo había puesto todas las cosas en su lugar.